Medios de cultivo, preparación y técnicas de aislamiento de microorganismos. Antes de empezar, es importante recalcar que todo instrumento debe estar totalmente esterilizado para evitar contaminar nuestro medio. Entonces, como vemos en la imagen, se empieza pesando la cantidad de agar necesitada y por un cálculo de regla de 3 simples, el volumen proporcional de agua destilada para diluir el medio. Luego se debe homogeneizar la dilución mediante un agitador magnético a temperatura indicada según el tipo de medio y someterlo al autoclave para esterilizarlo. Después de dejarlo enfriar, ya puedes distribuir el medio en envases esterilizados como tubos de ensayo, placas Petri o en matraces Erlenmeyer, según el estado físico en que lo necesites, sólido, semilíquido o líquido, y nuevamente dejar enfriar hasta solidificar. En el caso de medios de cultivo líquido, se repiten todos los pasos anteriores con la diferencia que se almacena en tubos de ensayo o en el mismo Erlenmeyer, más no en placas Petri. Los medios de cultivo son sustratos líquidos, sólidos y semisólidos que contienen nutrientes que permiten el crecimiento de los organismos. Los medios comerciales generalmente vienen liofilizados y para su preparación es necesario hidratarlos en general. Dicha preparación consiste en pesar una cantidad de medio definida y disolverla en agua destilada siguiendo las instrucciones del fabricante. Para preparar un medio de cultivo sólido comercial, primero se pesa la cantidad necesaria para el volumen de medio que se requiera, cantidad que se obtiene haciendo una simple regla de 3. Por ejemplo, si la etiqueta del fabricante indica que para preparar 1 litro de medio se deben pesar 23 gramos y usted desea preparar 400 mililitros, 9.2 gramos de medio de cultivo se deberán pesar. Posteriormente, vierta dicha cantidad en un Erlenmeyer y agregue el agua destilada, mezcle caliente al tiempo en hornilla hasta ebullición. Tape el Erlenmeyer con papel aluminio y lleve a autoclave. 15 libras de presión, 121 grados Celsius por 15 minutos. Después deje enfriar hasta aproximadamente 45 grados Celsius y vierta en cajas de Petri estériles dentro de una cámara de flujo laminar o al lado del calor de un mechero para evitar contaminación. Deje solidificar a temperatura ambiente y a esta misma temperatura incube por 48 horas para descartar una posible contaminación del medio. Este mismo medio puede ser servido en tubos de ensayo taparrosca antes de esterilizarlo y tapar los tubos sin apretar. Una vez fuera del autoclave, antes de que el medio se solidifique, los tubos pueden ser recostados sobre una superficie inclinada para producir un bisel o puestos en gradillas para que queden sin bisel. Para la preparación de un medio de cultivo líquido se repiten los procedimientos anteriormente descritos, aunque este no se vierte en cajas de Petri, únicamente se almacena en tubos de ensayo o en el mismo Erlenmeyer. Es importante aclarar que no todos los medios de cultivo están comercialmente disponibles, algunos pueden ser preparados en el laboratorio teniendo los ingredientes o componentes necesarios. Buenas noches. Los medios sólidos contenidos en caja de Petri se inoculan mediante la técnica de siembra por estría. Para esto se necesitan los materiales siguientes: una asa bacteriológica, un mechero, caja de Petri con medio de cultivo de bacterias o levaduras. A continuación vamos a proceder a efectuar la siembra, para la cual podemos utilizar algunas de las siguientes técnicas, ¿no? La técnica por estría recta, la técnica por estría ondulada. Dentro de la técnica de estría ondulada tenemos también a la vez la estría del cuadrante, la continua, la estría en cuadrante radial, la estría cruzada. Todas estas técnicas, cualquiera que sea, sirve para obtener colonias aisladas. Es importante ubicar el punto crítico de todo procedimiento, en el cual es importante abrir la caja lo suficientemente para poder realizar la manipulación. Recuerda que mientras trabajemos en zona de asepsia, nuestro cultivo no se va a contaminar.
Las recomendaciones que hay es que en la estría cruzada es importante que el asa se encuentre estéril y fría antes de inocular cada cuadrante. En resumen, con la estría recta podemos observar algunas características metabólicas o efecto antagónico, mientras que en la ondulada, cualquiera que sea de sus modalidades, se asegura que la dilución progresiva de la muestra de la superficie del agar nos permitirá, claro, que vamos a tener colonias aisladas. Un ejemplo de este tipo de técnica vamos a emplearla en la diferenciación de bacilos entéricos gram negativos según su fermentación de dos azúcares, la glucosa y la lactosa, y la producción de hidrógeno de sulfuro. La fórmula para ello vamos a necesitar amonio de hierro, de citrato 0.5 gramos, la lactosa 1 gramo, la glucosa 10 gramos, peptosa 20 gramos, rojo de fenol 0.025 gramos, sodio cloruro 5,0 gramos, sodio tiosulfato 0,5 gramos y agar 15 gramos. El pH final es de 7,4 más o menos 0.2. La preparación es suspender 52 gramos en 1 litro de agua destilada, calentar y agitar hasta ebullición y hervir durante 1 minuto. Distribuir en tubos de ensayo y esterilizar a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Dejar endurecer el medio en posición inclinada. Este modo de empleo se trata de incubar a 37 grados de 18 a 24 horas. Este medio se siembra a partir de un cultivo puro. Debe sembrarse tanto por estría en la superficie inclinada como por picadura en una columna vertical. Se recomienda utilizar tubos con tapones que permitan el acceso del aire, o si son roscados, dejarlos flojos, ya que si no se dificulta la reoxidación del indicador. Este medio nos permite la diferenciación entre los organismos de los géneros Salmonella, Shigella y Proteus. Bueno, continuando ahora con la técnica de la placa de extensión, tenemos que esta técnica en sí es utilizada en un medio de cultivo mixto diluido, donde en la inoculación las células son segregadas en la superficie del medio de un cultivo con una varilla de vidrio doblada en forma de L. Dentro también en este mismo tiempo, que son las células segregadas, la placa Petri en sí se coloca sobre una base rotatoria de microbiología para dispersar el inóculo completamente sobre el agar. No es necesario tener una base rotatoria de microbiología. Podemos optar también por la parte de nuestra mano para poder girar y rotar la placa Petri. Ahora, continuando como un ejemplo, tenemos a Matt Conkey agar, donde en este medio se basa en la fórmula original de Matt Conkey a base de sales biliares, rojo neutro y lactosa para el aislamiento de bacilos entéricos gram negativos. Por la presencia de las sales biliares y el cristal violeta se inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas, en donde por la presencia de la lactosa, las bacterias capaces de fermentar la acidificación al medio cambian el color del rojo neutro y formando colonias rojas o rosadas. Siguiendo con la etapa de la preparación, en donde en sí la placa Petri es flameada en el medio con la tapa sin colocarla en la superficie. Con una pipeta estéril, nosotros colocaremos una gota de agua estéril en el centro del plato, seguido de una muestra del microorganismo, mezclando con la asa flameada y enfriada, procediendo a tapar y mover la placa Petri. Después de toda esta etapa de preparación, nosotros obtuvimos como dato o como resultados que hay microorganismos como la Enterobacter aerogenes, que tuvo un buen desarrollo, más su color fue de rosa-rojo, igual que la Escherichia coli. Pero en la parte del Proteus vulgaris, la Salmonella staphylococcus y la Shigella dysenteris, tenemos que tuvieron un buen desarrollo, más su color fue incoloro. Conclusiones. Finalmente podemos decir que la utilización de medios de cultivos es de gran importancia, ya que nos permite conocer las condiciones en las cuales se desarrollan los microorganismos
tales como bacterias, hongos, algas, levaduras y más. Como segundo punto tenemos que en los diferentes tipos de cultivos se encuentran numerosos materiales de enriquecimiento. Aquí debemos tener en cuenta que para conseguir un medio de cultivo óptimo es necesario tener condiciones adecuadas de temperatura, grados de humedad, presión de oxígeno, grados de acidez y alcalinidad. Y por último, la esterilidad es uno de los requisitos necesarios que deben cumplir los medios de cultivos para que se dé el crecimiento adecuado de esas bacterias.